Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 1 de marzo de 2023. Saludo a quienes están acá en el estudio, en la mesa. Primero voy con Eleonora Navata, buen día. Buenos días. Después con Diego Irazábal. Buen día para todos. Y con Gabriel Budiño. Buen día, Emiliano. Para el final dejo a Leonardo Costa, que nos acompaña a distancia. Buen día, Neco. Buen día, ¿cómo les va a todos, amigos y audiencia? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda. Hoy va por el lado político todo. Mario Lallera, que fue director nacional de la policía en el último gobierno del Frente Amplio, quedó cuestionado esta semana desde el oficialismo luego de que se conociera que los narcotraficantes Rocco Moravito y Gerardo González Valencia obtuvieron beneficios inusuales mientras estuvieron en prisión acá en Uruguay. Los detalles por qué aparecieron fueron revelados por el fiscal Ricardo Lagner el pasado 15 de diciembre durante una audiencia en la que interrogó a Lallera en calidad de indagado por la fuga de Moravito de cárcel central en junio de 2019. En esa audiencia, cuyo contenido fue revelado el domingo por el diario El País, Lagner le preguntó a Lallera por 13 traslados sin autorización judicial que le fueron concedidos a González Valencia, desde la sede de la Guardia Republicana, donde estaba recluido, hasta cárcel central. Una de las líneas de investigación de Fiscalía es que este narco mexicano, que después sería extraditado a Estados Unidos en 2020, mantuvo reuniones con Moravito durante esas presencias en cárcel central. A Lagner le llamó la atención que los traslados, en operativos costosos, complejos y riesgosos, se hicieron bajo el motivo de que González Valencia pudiera concretar las visitas conyugales con su esposa, que se encontraba presa en cárcel central, cuando en su celda, la celda del Queen en Guardia Republicana, contaba con un somier, aire acondicionado y TV plasma, entre otras comodidades. Además, en la audiencia, Lagner reveló que Moravito hacía entrar lo que quería a cárcel central y sacaba al funcionario que le molestaba. Incluso mencionó que un día encargó combos de McDonald's para todos los policías que lo custodiaban y los otros presos. Anotó que contaba con un gimnasio a su disposición y una celda reservada como despensa gourmet. En varias ocasiones, en aquella audiencia, Lallera respondió que la decisión sobre los traslados no estaba dentro de su competencia, sino que correspondía más arriba, en alusión al ex ministro Eduardo Bonomi, aparentemente. Durante ese intercambio, el fiscal se molestó, ya que entendía que la situación era una vergüenza y lamentó que los implicados se pasaran la pelota de la responsabilidad entre sí. Bueno, ¿cómo han visto este regreso del caso Moravito a la agenda política? Porque digo regreso porque le habíamos perdido la pista, ¿no? ¿Qué estaba pasando con la investigación de un hecho muy sonado, de un hecho que todavía está abierto, de un hecho del que faltan muchos datos aún? Sí, para empezar hubo que ponerse a leer hacia atrás, ¿no? Es decir, era un tema que no estaba en la opinión pública y que vuelve ahora a ser titulares y que desnuda una vez más lo difícil que le cuesta, lo difícil que es para este país gestionar el tema de carcelario, ¿no? Para empezar, ¿no? Es decir, como que nos sigue sorprendiendo a muchos esas desigualdades que existen en el sistema carcelario, las decisiones que se toman, de quiénes son las responsabilidades. La creación del IRN, de un instituto específico para esto, del INR al revés, gracias a él, creo que debería ayudar a definir responsabilidades, ¿no? Y de quiénes son los que gestionan realmente el mundo carcelario. Obviamente, cuando uno ve que se termina montando algunos beneficios especiales para algunos presos y por otro lado hay situaciones de hacinamiento y descontrol, es como que uno se desnortea mucho, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es la realidad, no? Es decir, ¿cómo se gestiona la reclusión en Uruguay? Después entran las responsabilidades y los impactos políticos de esto, ¿no? Pero esa primera reflexión que a mí por lo menos fue lo que cuando empecé a hacer historia me chocó en los ojos, digamos. ¿Diego? Sí, bueno, también, igual que acá mi colega,
es un tema que, a ver, vos que sos lectora, Leonardo, esto da como para que escriba un cuento, no sé, un cuento, alguien con buena narrativa, porque empezás a escuchar cosas de la necesidad de que lo trasladaran, porque en la cárcel que estaba no podía recibir a su señora, y, que también estaba presa. Y la acústica del lugar, para mantener las relaciones, y entonces en todo eso se generaba un operativo cruzando todo Montevideo, con guardias, me imagino cortando el tránsito, un montón de cuestiones de seguridad. Vehículos blindados especiales había que utilizar. Todo porque el argumento era una cuestión de preservar el derecho humano de un narcotraficante mexicano que se quería acostar con la señora. O sea, yo no doy crédito de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es increíble, pero da como para escribir un cuento, una novela, para hablar de política, de amor, de un montón de cuestiones. Pero desnuda un trasfondo que todos nos imaginábamos, porque el escape de Moravito no lo imaginábamos como algo que circunstancialmente vio una puerta abierta y aprovechó y se peló. Había claramente un trasfondo ya que estaba dejando en evidencia que indudablemente era alguien que tenía sus privilegios, era alguien que tenía sus contemplaciones, era alguien que o no estaba custodiado del todo como debería ser, y hubo omisiones claramente de las autoridades policiales, y restaría ver las omisiones o responsabilidades del poder político de turno, claramente. Hay lo que dijo Gabriel, lo que dijo Diego, o sea, yo coincido con ambos y con esa visión y con esta problemática. Entiendo que el tema de la privación de libertad en Uruguay es un tema del que no hablamos todo lo que deberíamos hablar. Gabriel hablaba de desigualdades que se dan en la población privada de libertad, desigualdades que se dan en la población, también se dan en la población privada de libertad. Me resulta curioso el protagonismo que últimamente están teniendo los fiscales y las fiscales en el Uruguay con las opiniones. Me resulta extraño que una crónica periodística pueda tirar tan fácilmente impresiones o primeras impresiones de un fiscal de la Nación que está investigando un caso. Eso me llama muchísimo la atención. Eleonora alude, por ejemplo, a la primera nota que publicó El País el domingo pasado, donde, entresacando de aquel interrogatorio, se destaca especialmente cómo llamarlo, la actitud del fiscal, ¿no? Sí. Una actitud absolutamente incisiva, interpelante, molesta en varios momentos con las respuestas de la Llera, y con opiniones, ¿no? Exacto. Agregando permanentemente opiniones del fiscal sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era horrible o lo que era una vergüenza, ¿no? Bueno, a mí eso me llama mucho la atención en el medio de una investigación, que eso trascienda y que eso sea público. Claro, porque aparte nos acostumbramos a que se filtraran los audios que se evidencia en el caso de Astesiano, pero acá son transcripciones del interrogatorio. Claro, no, pero además, más allá de lo filtrado, de lo no filtrado, o sea, ¿Dónde está el secreto en el medio de la investigación? Por eso, acá aparecen las acciones de la fiscalía. Sí, porque en el caso anterior, en el caso de Astesiano, era otro tipo de filtración, claro. Y bueno, y después está la realidad de lo que pasa en los establecimientos de reclusión. Cárcel Central, y ahora no sé cómo se llama, tiene otro nombre, ya no es más Cárcel Central, siempre tuvo el halo del misterio de lo que era la Cárcel Central, la cárcel VIP, lo que se hace alrededor de 15 años o más, 18, 19 años. Yo comencé un trabajo para una publicación editorial que finalmente no cuajó, sobre la Cárcel Central y sobre la vida de los presos VIP, que no es algo de ahora ni de hace, es algo que pasó toda la vida. En ese momento, cuando yo empecé a trabajar ese tema, habían estado recluidos ahí los jugadores de Nacional de Peñarol después de un clásico. O sea, había habido varios de estos presos VIP y varios moravitos como hubo prontos para extraditar a lo largo de los años en Uruguay. Y había ese algo de que tenían gimnasio, esto, no sabes lo que era el gimnasio, era un sucucho con 3 fierros, que capaz que el de Moravito era distinto, pero digo, lo que se contaba y la narrativa de lo que era Cárcel Central no era lo que realmente yo vi con mis propios ojos. Entonces, también cuando leo todas estas cosas, digo, bueno, ¿cuál será la realidad
de ese gimnasio, ese depósito, etcétera, etcétera. Lo de la fuga de Moravito, sí, eso es un hecho. Y eso en algún momento tendremos que saber qué pasó y por algo se está investigando. Ahora, que se empiece a filtrar lo que la persona encargada de la investigación está pensando o está diciendo cuando está en medio de un cuestionario, un indagado, no sé si nos va a llevar por un buen camino, pero sí está claro, responsabilidades hubo y tendrán que haber. Esto de mencionar que responsabilidades más arriba me parece bastante sugestivo, sobre todo porque el exministro está muerto. Lo mismo cuando en el caso Astesiano se mencionó a Jorge Larrañaga, ¿viste? No sé si no da. Ayer la Llera, que ha hecho después del domingo varias entrevistas de prensa, puntualizó que él no responsabiliza a Bonomi por lo sucedido, ya que si bien autorizó los traslados de González Valencia, nunca aprobó, por ejemplo, las reuniones con Moravito. En declaraciones que hizo en Desayunos Informales, la Llera señaló que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación son las que deberían responder por el hecho de que se hayan producido esas reuniones entre Moravito y González Valencia. Claro, porque en un momento se mezclan las cosas, ¿no? Y acá hay capas bien distintas. Una cosa son los privilegios que pudieran tener estos reclusos, otra es el tema de los traslados para tener relaciones sexuales con su esposa en cárcel central, otra cosa son las reuniones con Moravito, ¿no? Entonces, creo que la Llera lo que dice, cuando dice no, yo no estaba al tanto de esto, lo que no estaba al tanto es de las reuniones con Moravito, ¿no? De los traslados sí, obviamente estaba tanto y lo había reconocido. Y lo mismo pasa con las responsabilidades políticas, ¿no? Las autorizaciones de esos traslados, por lo visto, fueron del Ministerio del Interior, pero obviamente las autorizaciones de reuniones no, y ocurrieron en otro ámbito. ¿Neco? A ver, yo creo varias cosas. Primero que nada, respecto a algo que decía Leonora, basta saber lo que son las cárceles normales para saber que esto era un privilegio. Y esto es parte de una corrupción que hay en el sistema carcelario. O sea, este tipo de privilegios, o sea, no estoy diciendo que todo tiene que ser como son las cárceles normales, por el contrario, las cárceles debieran ser un lugar de reclusión, no de tortura, no de degradación del ser humano, como suelen ser casi todas las cárceles. Eso es lo primero. El segundo, a mí no me llama la atención que un fiscal indague y sea inquisitivo, es la función del fiscal. Sí, que hay pronto algunas opiniones cuando hay un debate que moralmente, no moralmente, eso me parece un poquito... Pero bueno, forma parte de una indagatoria. Es una indagatoria además muy lenta, porque esto ocurrió hace muchísimos años y 15 días antes de irse el fiscal cita a la Llera. 15 días antes de irse porque lo trasladan, perdón, no porque deje de ser fiscal. Sí. Ahora hay otra... En noviembre del año pasado se tomó la decisión de que el fiscal Lackner fuera trasladado a una unidad de ciberdelitos. Ahora la investigación está en manos de la fiscal Silvia Porteiro. Correcto, entonces vamos a ver ahora qué empuje procesal le puede dar la nueva fiscal. Yo creo que esta historia de Moravito y de González Valencia, no solo en la reclusión, sino antes, da cuenta de un sistema de impunidad, de un sistema de falta de inteligencia en el combate al crimen organizado, porque no puede ser que un individuo como Moravito hubiera caído preso por el hecho que se peleó con su señor y se fue a un hotel. Yo siempre cuando doy clases en esto lo pongo como un ejemplo, que siempre las cosas estas ocurren o por un amante o por una cuestión a veces totalmente anecdótica. Este individuo se pelea con la mujer, se va a dormir a un hotel, cuando deja la cédula se da cuenta la policía. Habiendo vivido años en Punta del Este. Iba a subrayar eso, ¿no? Iba a subrayar eso. Todo lo que estás haciendo notar es que vivió años en Uruguay, años en Punta del Este, sin que se lo localizara, sin que tuviera problemas, y cae por eso, por un aparente descuido. Es policial, ¿no? Es casi de una novela eso. Algo parecido pasa también con González Valencia. González Valencia viene, y hay una sentencia que yo siempre recomiendo del juez de crimen organizado, que dice cómo puede ser que se le pida a los privados que investiguen los temas de lavado cuando el propio Ministerio del Interior le pide los antecedentes y le da la residencia, etcétera, etcétera. Obviamente el individuo vino a hacer una especie de descanso de su actividad aquí a Uruguay, y esos descansos, ¿por qué se dan? Tanto el de Moravito como el de este otro hombre. Porque de alguna manera yo creo que los niveles de inteligencia previa que hay para investigar estos delitos dan cuenta de cierta laxitud.
Eso por un lado. Después, una vez que están recluidos, yo creo que ahí da cuenta también de mayores laxitudes, porque que ocurrieran estas reuniones entre dos individuos altamente perseguidos, uno por la justicia italiana, el otro por la justicia americana, y no precisamente por haber pasado con roja, da cuenta también de cómo se permea ciertos niveles de, diría yo, de laxitud de todo tipo, y me parece que ahí, siendo bueno, uno puede decir que somos muy naif, y siendo un poco más realista, uno tiene que pensar de que a una línea de investigación diría que acá puede haber habido un caso de corrupción, porque todas estas cosas se mueven con dinero. Entonces, me parece que este caso da cuenta, más allá de lo anecdótico y lo novelesco, da cuenta de una situación que yo vengo siempre, creo que en la tertulia lo he dicho más de una vez, que el sistema político uruguayo es muy autocomplaciente, dice, no, estas cosas acá no pasan. Bueno, acá acaba de pasar. Y acaba de pasar durante años, y yo no estoy diciendo de que esté a nivel del ministro, porque no tengo la menor idea, esa investigación le corresponde a la Fiscalía, pero en todo caso, en ciertos niveles del Ministerio del Interior o de la policía, existían permisos que son absolutamente, diría yo, extraordinarios. La Llera mismo habla del tema corrupción y sobre todo lo focaliza en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en ese interrogatorio del cual hoy se conocen otros párrafos en otra nota del diario El País. En un momento, la Llera recuerda que durante su gestión en 2018 se creó la Dirección Nacional de Investigaciones con un objetivo bien importante: presionar a una entidad que se cree independiente, que es la supuestamente más corrupta de la policía, que es el INR, comillas, de la Llera, ¿no? Y agregó: yo al INR no lo quiero en la policía, nunca lo quisimos. Yo tampoco. Es más, estoy seguro que no sé qué hubiera hecho yo si a mí me destinaban a ese lugar. No lo haría jamás. Pero hubo una idea en un principio, o hace alrededor veces, ¿no? de 15 o 10 años, de que la gestión de la reclusión no pasara por la policía, lo cual había consenso político en eso también. No sé qué pasó después. Y asignación de recursos, seguramente. Seguramente haya pasado eso. Donde nadie quiere poner plata, ¿no? Pero tiene sentido que la reclusión no funcione en la órbita de la policía, y tendría sentido también que haya una gestión más transparente, porque esto de que haya distintos tipos de cárceles con distintos, y voy a poner un entrecomillado atroz y feroz, de servicios o prestaciones o beneficios, está muy mal. Las cárceles primero deberían estar todas iguales, ¿no? O capaz que diferenciarse por alguna cuestión más de seguridad o alguna cuestión más de espacios abiertos, pero tener como niveles que, o sea, todas las cárceles del nivel 3 son iguales, las del nivel 2 son iguales, las del nivel 1 son iguales. Y vos ahí distribuís a los privados de libertad. Pero eso no pasa tampoco. No hay una gestión transparente en cuanto a qué establecimientos tenemos, cómo los gestionamos, quién va a cada cual. Entonces ahí empieza el gran problema, me parece, no sé, ya yéndome de tema. Eso es función de un Ministerio de Justicia, ¿no? Que venimos hablando tanto tiempo, mismo en la tertulia. O sea, esto debiera ser, los sistemas de reclusión no tienen que estar en manos de la policía, en pocas partes del mundo lo están, y yo creo que es un tema de recursos y es un tema también de poder, porque quien controla las cárceles también controla cierto poder. Y eso es un dato de la realidad. Miren lo que cuenta la Llera en esa audiencia. Él plantea la pregunta: ¿quién fue el que sacó al jefe de policía de Montevideo la gestión de la cárcel central? ¿Quién fue? Él. El fiscal le dice: ¿usted? ¿Por qué lo sacó? Y contesta: por la corrupción que había, claro, porque se determinaba ahí quién iba, quién no iba, quién iba para allá. Eso a propósito de cárcel central y su relación con la jefatura. Y después, en otro momento, cuenta esta anécdota. Se han encontrado en el penal de Libertad expedientes judiciales y se los encontró en posesión de narcotraficantes. O sea que esos narcos
con esos expedientes en la mano, sabían quiénes eran los oficiales, quiénes habían estado a cargo de qué, y claro, dice la Llera, la conclusión es, estamos regalados. Sí. Sin duda. Yo quiero agregar una perspectiva más que me llamó la atención de los hechos que ves, que fue la reacción del ministro Heber, ¿no? Porque salió a golpear fuerte con esto, ¿no? Es decir, no solo le preguntaron, sino que escribió en su cuenta de Twitter y estuvo como muy activo en este tema. Y me hubiese gustado verlo más mesurado respecto al tema, ¿no? Porque no es un tema acabado, digamos. El tuit de Heber decía: increíble, declaraciones de la Llera, no tener conocimiento del traslado del narcotraficante más peligroso de América a entrevistarse con Moravito, integrante de la mafia calabresa, en 13 oportunidades, y culpar a Bonomi. Jorge Vázquez tampoco sabía, director del INR tampoco, nadie sabía. Porque obviamente Heber es un político, ¿no? Y hace su juego político. Pero a su vez es el Ministerio del Interior que es responsable del actual INR, ¿no? Entonces, la realidad es que no creo que haya cambiado mucho la realidad carcelaria y la posible corrupción que se menciona ahí. E incluso el ex director del INR sigue siendo jefe de policía en Flores. Entonces, me parece que digamos, como que le encendió una chispa de político a Heber, que es donde se siente más cómodo, él mismo lo ha dicho, y no en el Ministerio del Interior, y salió a atacar con esto, que para mí me hubiese gustado un poco más de pausa y reflexión antes de salir con el ataque. Lo que pasa es que estamos en la cancha política, ¿no? Sí, realmente, claro. digo. Entonces la reacción me parece que es natural en parte de un ministro que tiene una vasta experiencia parlamentaria y que se le estaba prendiendo fuego el boliche, ¿no? Como se le prendieron a los anteriores y como es normal, y lamentablemente creo que el tema de fondo de esto es no va a pasar mucho más, vamos a seguir sin reformas en todos estos temas, el 2023 no va a ser un año donde se van a ver avances en esto, el 2024 menos, entonces como decía por ahí, estamos regalados y yo no veo el sistema político con la madurez necesaria para encarar los cambios de fondo que requiere esto, ¿no? Una cosita nomás, que era lo que quería agregar. Otra vez, las cuestiones como la seguridad pública y también la reclusión y demás como botín político, ¿no? De un lado y de otro para llevar agua para los molinos políticos, que está bien, es lo que hacen los políticos, pero este tema es demasiado sensible y seguimos insistiendo sobre este tema de seguridad pública como botín político. Entonces las reacciones a veces, tanto de los gobernantes como de las oposiciones respecto a esto y las declaraciones, a mí me parece que no colaboran en nada y muestran esa poca madurez que hay, como dice Diego, para agarrar este tema y decir algo tenemos que hacer de verdad, no a nivel declarativo o no salir a decir que cerramos 3 bocas acá y allá, algo de verdad. Y este es un debate con varias capas, ¿no? Porque después está la discusión a propósito de qué hace este tema instalado ahora en la agenda política, ¿no? Bueno, ahí Emiliano, déjame decirte una cosa, conociendo algo del funcionamiento de la justicia y conociendo en particular al fiscal Wagner, yo descarto cualquier intencionalidad en el momento en el que estaba haciendo el interrogatorio, sino que a él se le venía insistiendo la necesidad que tenía de continuar con esta investigación. Entonces, fíjate que la demora en esa fiscalía, muchos colegas se habían quejado de las demoras en general, en esa fiscalía en particular, el individuo no se podía ir de ahí sin hacer por lo menos un interrogatorio de una persona. Lo que pasa es que como todo coincide y como todo el mundo cree que hay una especie de entrelazamiento de cosas para conspirar, acá no hay ninguna conspiración, esto ocurrió porque el individuo se estaba yendo a otro lugar. Bueno, pero eso ocurrió en diciembre, y entonces tengo acá cantidad de oyentes que dicen, acá hay una operación, esto forma parte de una operación, se rescata ahora esa audiencia, ese interrogatorio del mes de diciembre, se lo publica en este momento para que el oficialismo siga, digamos, en la situación de confort, entre comillas, en la que está en las últimas semanas, cuando, por ejemplo, el caso Astesiano tuvo el giro que tuvo y quedó Gustavo Leal cuestionado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Emiliano? Yo creo que acá hay que ver el bosque y no el árbol. Acá el bosque es que hay una situación de absoluta gravedad. Y la gravedad está en que había un concierto entre dos individuos que estaban siendo listos para la extradición por delitos muy graves,
en donde todo el sistema de vigilancia de 2 reclusos permitía que estos 2 individuos se juntaran. ¿Para hacer qué? ¿Para jugar al truco? Obviamente que podía haber algún concierto de alguna actividad criminal fuera, o por lo menos tratar de ver cuál podía ser la situación para estirar de alguna manera más esa tradición. Yo creo que es gravísimo este tema. Era para comer las cosas ricas que estaban en la despensa de Moravito. Pero es gravísimo porque da cuenta de que yo creo que en Uruguay estamos ciegos ante el debate menor y no nos damos cuenta de que acá se está permeando los sistemas políticos por organizaciones criminales de gran impacto. Y todos creen que no, a nosotros no nos va a pasar, no pasa nada. Yo creo que esta es una demostración simplemente triste de que el Uruguay no es esa isla en donde nada ocurre. Acá ocurren cosas y esta es una demostración. Yo no sé si es que todos creemos que no va a pasar o todos preferimos creer que no va a pasar. Sí, hay algo de eso. Somos todos conscientes. Hay algo de eso. ¿No? Pero seguro. Es que cuando la Llera hace mucho tiempo dijo, dentro de tanto tiempo vamos a estar como México, como El Salvador, no sé qué, ay, mirá lo que está diciendo. En general queríamos decir, no, esto no nos va a pasar. Cuando desaparece la avioneta o las avionetas que han desaparecido con droga y después hay ajustes de cuentas, no del típico que se habla vulgarmente. No nos va a pasar. Y cuando ¿quién fue? ¿No fue Alberto Fernández antes de ser presidente que dijo que éramos un paraíso fiscal y que por la valija de Antonini Wilson y todo? ¿Y qué pensamos los uruguayos de eso? Claro. Y que capaz que algo de razón hay. Sí, yo creo que sinceramente no va a pasar nada, pero este es un caso, a mi juicio, que da cuenta de que el Uruguay no está tan bien como todos, y me gustó eso que decía Gonzalo, decir, que queremos creer que sea así. A creer se va a la iglesia, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Igual creo que esto, y hablar de esto, nos da de bruces con la cuestión de que la corrupción existe y es una corrupción que está a niveles complicados. No es la mini corrupción del acomodito. No, esto no es un acomodo. Estos son bandas criminales que tienen injerencia en el poder. Y después hay un tema que a mí menor, pero que también me llamó la atención, es con respecto al argumento de los derechos humanos, por el cual a mí por el cual se le facilitaban las cosas de esa forma tan compleja y tan costosa y tan riesgosa a este hombre, al Queenie, para que pudiera tener la visita conyugal. A eso estás refiriéndote. Claro, y que eso es una cuestión de derechos humanos. Yo crecí en un país donde he escuchado y respeto mucho el discurso y la creencia en torno a lo que son los derechos humanos. Y sobre todo, por mi generación, lo he vivido mucho en torno a lo que fue la violación de los derechos humanos en la dictadura. Entonces, tengo una visión de lo que son los derechos humanos. Y esto me cuesta meterlo en esa visión de derechos humanos. Los derechos humanos que se violan todos los días en las cárceles uruguayas. Bueno, por eso. Y después está ese otro tema. ¿Qué pensaría el padre madre de un recluso que está en las peores condiciones? Escuchar que hubo todo un montaje del aparato público, digamos, para preservar el derecho humano del narcotraficante que se quiere acostar con la señora. O sea, es novelesco. Sí, para empezar, ¿a cuántos reclusos de los miles que tienen las cárceles de Uruguay se le garantiza el derecho a la visita conyugal, claro, ¿no? Por favor. ¿A cuántos? Y a la salud. Bueno, pero ya que estamos hablando de la visita conyugal, yo estoy seguro que con 14.000 presos, Emiliano. Por eso. Es imposible. Yo creo que la Llera además es un individuo con gran experiencia en combate al crimen organizado. Yo quiero pensar de que realmente es como él dice en el interrogatorio, porque le tengo una gran estima personal. Pero en todo caso, más allá de este interrogatorio, lo que está claro es que existe a nivel del instituto policial niveles de corrupción de alguna u otra forma que en algún momento alguien va a tener que prenderle cartucho a eso, ¿no?